El documento que me mandó hoy Ya, día. Sí. ya, revísenlo porque eso les va a ayudar bastante para entender lo que se viene la próxima semana, ¿ya, amigos? Y dicho esto, entonces vamos a continuar. ¿Ven mis diapositivas? Hola. No, doctor. A ver, partir. Ahora, Ahora sí. ya, genial. Entonces vamos a continuar ahora. eh, Nos quedamos aquí, ¿recuerdan? En los signos clásicos de la patología congénita. Hoy creo que se desconectó. ¿Están viendo mi pantalla? No, doctor. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, nos faltaba este cachito de la semana 9, el de los signos clásicos de las patologías congénitas. Entonces, acá es importante saber que cuando hablamos de patologías congénitas, estamos hablando muchas veces de patologías que tienen que ver con alteraciones relacionadas a la parte muchas veces embriológica, ¿no? Por ejemplo, existen patologías relacionadas a la superposición de venas o al cambio de la posición de estas venas, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo ahorita el signo del muñeco de nieve. ¿Han revisado a qué se refiere el signo del muñeco de nieve? ¿Alguien tiene una idea? ¿Lo ha visto? Bueno, si no lo han visto, el signo del muñeco de nieve está en relación a cambios en la circulación fetal, en la cual el flujo venoso pulmonar va a cambiar su flujo hacia la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Es poco frecuente, este drenaje es venoso pulmonar anómalo, como menciona la diapositiva. Sin embargo, la comunicación no es directa entre ninguna de las venas pulmonares y la aurícula izquierda y la supervivencia depende de si hubieran o no presencia de shunts. Ahora, ¿cómo es que se va a ver este signo en una radiografía? Justamente se llama el signo de muñeco de nieve porque adopta esta forma, ¿no? Este es un muñequito de la película Frozen, si mal no recuerdo. Y como si se dan cuenta, pues la parte mediastinal está un poquito más ensanchada, unos bordes mal definidos, pero tiene continuidad hacia el reborde cardíaco. ¿No? Entonces, si bien este signo eh, nos aporta sobre todo cambios en relación al crecimiento de la aurícula y el ventrículo del lado derecho, la parte superior que se ve hacia este lado corresponde hacia la vena anómala que va a tener proyección hacia la vena cava superior. Entonces, todo esto en su conjunto es lo que denominamos el signo del muñeco de nieve. Evidentemente, esto se tiene que complementar con una radiografía, con una tomografía de tórax, ¿no? Acá se ve mucho más claro que en la radiografía anterior, ¿no? Aquí está el muñequito de nieve. Así que este es un signo clásico característico de drenaje anómalo venoso. Otra condición es la transposición de grandes vasos, que es una cardiopatía congénita
es decir, del nacimiento, cianótica, es de las más comunes, está entre el 5 al 7% de las malformaciones cardíacas congénitas y su origen se debe a una discordancia del ventrículo atrial. ¿Qué significa esto? ¿Alguien tiene una idea antes de explicarlo? Básicamente lo que vamos a ver es un intercambio de la posición de las grandes arterias, ¿correcto? Entonces, el principal problema es que al darse estas transposiciones, como dicen sus nombres, va a haber un desarrollo anómalo del corazón. Entonces, este corazoncito va a verse también con un engrosamiento en el mediastino superior. El borde del aurículo es anormalmente convexo y la aurícula izquierda se va a ver aumentada de tamaño por el incremento de la presión del flujo pulmonar. Recordemos que cuando nosotros nacemos se forman normalmente dos circuitos separados, ¿no? Uno que hace que circule sangre pobre en oxígeno, que es decir, el retorno venoso que va de regreso hacia el cuerpo, y uno que recircula la sangre rica en oxígeno desde los pulmones y de regreso a los pulmones. Entonces, cuando nosotros tenemos una transposición en este caso, tanto el flujo como la presión se van a incrementar. Entonces, nosotros tenemos que sospechar de estas condiciones en pacientes, sobre todo pacientes pediátricos, que pueden presentar síntomas como dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca acelerada, en algunas ocasiones pueden acudir por cianosis. Entonces, la radiografía de tórax puede darnos una idea si es que nosotros encontráramos el signo del, ¿ya lo han visto antes? ¿O avanzo? El signo del huevo, ¿correcto? El signo del huevo. Sin embargo, a pesar de que esta condición podría ser evidentemente anómala, se tiene que complementar con otros estudios, como el ecocardiograma que les he mencionado cuando tuvimos esta clase, el electrocardiograma para poder determinar los cambios en la actividad eléctrica del corazón. Aquí vamos a ver muchas arritmias y sobre todo una tomografía o un cateterismo cardíaco para poder confirmar el, los cambios, ¿no? Que se dan desde el punto de vista anatómico. Entonces, aquí básicamente estamos hablando de una sospecha diagnóstica con la presencia del signo del huevo, ¿no? El signo del huevo en una radiografía que está en relación a una transposición congénita de los grandes vasos. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doctor. Ya, genial. La tetralogía de Fallot, como dice su nombre, estamos hablando básicamente, disculpen ustedes, estamos hablando básicamente de cuatro anomalías, ¿de acuerdo? Que consisten en una comunicación interventricular grande entre dos ventrículos, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, estenosis de la válvula pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y el cabalgamiento de la aorta. Por eso se llama tetralogía de Fallot. Ahora, clínicamente vamos a encontrar un paciente con cianosis, un paciente que se va a ver azul o púrpura, ¿no? Un paciente que no tiende a crecer de forma rápida, pero la característica es justamente el pacientito que se ve azulado o púrpura. Algunos dicen gris también. Entonces, ¿cómo se resuelve este problemita? Quirúrgicamente. Ese es un tema que también les adelanto. Y radiológicamente lo que nosotros vamos a encontrar es una bota. Miren ustedes. ¿De acuerdo? Esta es una bota. Ese es el signo de la bota o del zapato sueco. ¿Ya? Y justamente aquí están los puntos que les había mencionado en relación a la tetralogía de Fallot. Pero esto es lo importante, que identifiquen el signo de la bota en la radiografía de tórax. Así que esto era lo que nos faltaba complementar en relación a la clase anterior. ¿Tienen alguna pregunta o podemos continuar con la siguiente clase? Doctores, No hay dudas, doctor. ya, genial. Entonces, ahora entramos a un tema que a mí me gusta mucho, que lo he visto ya con ustedes en las clases de práctica,
porque la radiografía de abdomen, si bien es un método que nos puede aportar información, nos, nos permite también asociar ciertos signos desde el punto de vista radiológico a la clínica del paciente como para poder tener una idea de si estamos frente a un cuadro de abdomen agudo. Entonces, yo a ambos grupos de práctica les he enseñado en el examen cuatro signos o síntomas, o perdón, o diagnósticos asociados a patología abdominal que podemos diferenciar en radiografía de abdomen, que espero que no se olviden. Entonces, lo primero que tienen ustedes que saber es el patrón general del gas. Segundo, recuerden lo que les mencioné en la clase de práctica, diferenciar bien lo luminal de lo extraluminal. Luminal significa luz dentro de una estructura hueca, extraluminal hacia afuera. Presencia de calcificaciones anormales y masas con densidad de partes blandas. Es súper, súper, súper importante que ustedes también tengan clara la topografía del abdomen, como les he mencionado alguna vez. ¿Por qué? Todo va a partir de la zona anatómica que ustedes deseen diferenciar. Recuerden, tenemos hacia la zona superior los hipocondrios, la región epigástrica, el mesogastrio el medio, donde está el ombligo, hacia los lados del mesogastrio tenemos los flancos, y hacia abajo tenemos ambas fosas ilíacas, y también tenemos el hipogastrio. Ese es el primer punto. El segundo punto que les quiero recordar es la anatomía radiográfica del abdomen normal, que también se los he mencionado en clase. Miren ustedes aquí, nuevamente, la topografía del abdomen desde el punto de anatomía radiológica, pero ahora quiero mostrarles algunos signos, perdón, algunos aspectos normales de la radiografía del abdomen antes de hablar de los signos. Permítanme un segundo que carguen esta imagen. Aquí está. Miren, así como hemos visto en otras modalidades de estudios, recuerden que tenemos costillas visibles, cuerpos vertebrales, y todo lo que ustedes están viendo aquí más oscurito son contenido gaseoso de las distintas estructuras abdominales, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el ángulo esplénico. Esplénico porque está cerca al vaso, ¿correcto? Este de acá es gas en el colon transverso. Recuerden que el colon transverso va como una U mirando hacia abajo. Anatómicamente ustedes recordarán que el sigmoides también está en proyección hacia la región de la fosa ilíaca izquierda, por lo tanto es normal encontrar gas a este nivel. ¿Qué otros puntos tenemos que recordar? Hacia acá, el psoas, ¿no? Psoas hacia ambos lados. Y también recuerden que vamos a poder identificar contenido sólido, como estamos viendo hacia acá, ¿no? Contenido sólido me refiero a las heces. Entonces, esos puntos son importantes de poder diferenciar. Ah, y la ampolla rectal, ¿no? Que está aquí. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Todo claro? Para poder continuar con la clase, doctores. Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, genial. Entonces, si ustedes ya tienen claro de lo que es normal, ¿correcto? Nosotros tenemos que saber que el gas normalmente se va a producir por la propia digestión, pero estamos hablando de un gas intraluminal. Por lo tanto, encontrar gas fuera del abdomen en condiciones normales no debería darse. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Lo primero que quiero recordarles es la presencia de niveles hidroaéreos. ¿Qué significan niveles hidroaéreos? Como les he mencionado antes en la clase de práctica, cuando un asa intestinal, estando el paciente en bipedestación, contiene líquido y contiene aire, el aire tiende a irse hacia arriba. Por eso es que el nivel hidroaéreo
se va a ver así, como están señalando estas flechitas. Permítame mostrarles un ratito. Así, correcto. Estas son las partes superiores de las asas hacia donde se ha ido el aire hacia arriba. Pero hacia abajo vamos a tener o contenido sólido o contenido gaseoso. Entonces, los niveles hidroaéreos por sí solos, o sea, la presencia de un nivel o dos aislados, no necesariamente van a ser característicos de la patología obstructiva. Recuerden que siempre también se asocia a la clínica del paciente, dolor, distensión abdominal, ausencia de evacuación, ¿no es cierto? Pero, pero, si vemos muchos niveles hidroaéreos o el signo de la escalera, como ustedes han mencionado muy bien en clase, más la clínica asociada a obstrucción, ya podemos tener una idea de que esto puede estar asociado a patología obstructiva. Miren lo que dice aquí en la diapositiva del doctor Albas, ¿no? Se observará un nivel hidroaéreo en un estudio del abdomen o tórax en posición de pie. Sí, esto no es patológico. En el intestino delgado pueden haber dos o tres áreas también, pero el punto en el cual tenemos que tener claro es cuando esto ya es patológico, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo, podemos ver aquí, ¿qué es esto? Ya se los he explicado. ¿Qué es? ¿Alguien que me pueda responder, por favor? ¿Nadie? Así se equivoquen. El colon, Tutores. doctor, El colon, ¿de acuerdo? ¿Y qué contiene esta imagen? dijo que es Contenido una sólido, ¿no? materia, ajá, sólido. Ajá, contenido sólido, de acuerdo. Y si se dan cuenta, estamos viendo cómo todas estas siluetas gaseosas discurren a través del abdomen. Ahora, un punto que también quiero recordarles es la diferencia, perdonen, entre las austras y las válvulas conniventes. Las austras las vamos a encontrar en el intestino grueso, ¿correcto? Las vamos a ver como unas bandas radiopacas que transcurren a través de todo el colon, ¿no? Pero en el caso de las válvulas conniventes, también vamos a ver estas líneas, pero de forma mucho más fina, como si fueran moneditas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, es importante tener en cuenta para poder identificar el intestino grueso y el intestino delgado, cómo es que nosotros vamos a diferenciar austras de válvulas conniventes. Por otro lado, recuerden también que el intestino grueso es más periférico que el intestino delgado y es mucho más corto adicionalmente. Entonces, esos son puntos importantes a tener en cuenta. Volviendo a nuestra clase, esto que están viendo acá son múltiples niveles hidroaéreos. Esto ya es patológico. Miren, cada uno de estos son niveles hidroaéreos. Y como les mencionaba, ¿no? Esto es un asa en la cual aquí estamos teniendo un nivel claramente definido en el que se ve el aire hacia arriba y el contenido líquido sólido hacia abajo. Y si se dan cuenta, a nivel de la ampolla no se visualiza nada, no se ve aire. Entonces, estos sí son signos característicos de una posible obstrucción y que está caracterizada por la presencia de múltiples niveles hidroaéreos. Esto es algo que me gustaría que tengan claro y en lo cual quiero hacer mucho énfasis porque esto es una emergencia que se puede resolver de dos formas, puede ser quirúrgico, puede ser incluso con manejo médico, aunque no lo crean, pero el tema de fondo es que ustedes tengan claro que esto no es normal. Bien, este estudio, por favor, ¿alguien podría decirme qué estudio es? Es cierto, doctor, aquí dice enema con doble contraste, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cuál es la modalidad de imágenes bajo la cual han hecho este estudio? ¿Y por dónde han inyectado el contraste? ¿Y qué contraste pudieran haber utilizado? Esto se los he explicado en clase. No importa si se equivocan, amigos, pero quisiera que por favor me ayuden con sus respuestas. ¿Nadie? ¿Puede decirme al menos alguien qué estructura estamos viendo acá? Muy bien pintada.
Y ¿El creo que se ha colon? desconectado el colon. Ah, ya, pucha, pensé que ya se habían ido, que me había quedado sin señal. Efectivamente, es el colon. Ascendente, transverso, descendente y el sigmoides, ¿no? Y el recto, se ve clarito. Ahora, esto de acá es una radiografía, mis estimados amigos. Y como ustedes han visto acá y me lo han podido responder, es un enema. Es decir, al paciente le han inyectado la sustancia de contraste por el recto y con eso han logrado que todas estos componentes del colon se, se pinten, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se llama doble contraste? Porque además de haber inyectado, en este caso, no inyectado, sino de haber pasado vario, el otro medio de contraste con el cual se está trabajando es el aire. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos para poder hacer este estudio de enema doble contraste. El doble contraste es el vario y el aire. Esos son los dos contrastes que tenemos. ¿Ha sido clara mi explicación para poder continuar? Sí, doctor. Sí, doctor. Genial. Gracias. Esto es bien importante porque en ninguna parte les iban a explicar pues, cuál era la modalidad con la que se sacaba la imagen. Retomando el tema de cómo diferenciar el intestino grueso del intestino delgado, lo que les mencioné antes, ¿no? El intestino grueso tiene una ubicación periférica, el delgado una ubicación central. El intestino grueso tiene austras que no muestran contacto con la pared contraria del asa. El intestino delgado tiene las válvulas conniventes que se extienden de pared a pared. En el intestino grueso las marcas de las austras son espaciadas y en el intestino delgado las impresiones son próximas entre sí, como moneditas, como les dije hace un momento. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver si hubiera presencia de calcificaciones? Recuerden, aquí les ponen en los cartílagos costales porque a medida que nos vamos haciendo más viejitos, esos cartílagos se pueden también calcificar. Pueden haber presencia de flebolitos. Los flebolitos también son calcificaciones que pueden estar dentro del trayecto gastrointestinal. También podemos ver órganos cuyos bordes sean más evidentes, o también podemos ver desplazamiento de vasas intestinales por el crecimiento de determinados órganos. Pasamos al tema de la obstrucción intestinal, en los cuales hay cuatro patrones patológicos de presencia de gas en el abdomen. Esto se puede visualizar ya sea por radiografía simple o por tomografía computarizada. Siempre el paciente con sospecha de obstrucción intestinal va a empezar con una radiografía. Eso es de cajón. Y en muchos casos el paciente ni siquiera llega a un atomo, salvo hay una duda de dónde haya empezado el problema obstructivo. Y recuerden lo que conversamos en relación a las obstrucciones. Pueden haber causas mecánicas, la mayoría de veces, como también pueden haber otras causas que nos alejen del diferencial de causas mecánicas, ¿no? Como por ejemplo las causas metabólicas, pero eso ya nos aleja del concepto de obstrucción y nos acerca más al concepto de ilio. ¿Alguien me puede recordar qué significa ilio? ¿Nadie? Es la obstrucción intestinal. No, recuerdo. No, doctora. Recuerde este concepto. Peristaltismo, movimiento normal de los intestinos. El movimiento de los intestinos que normalmente vamos a encontrar es el peristaltismo intestinal. ¿Correcto? Entonces, la peristalsis lo que va a permitir es que todo ese componente posterior a la degradación de los alimentos a través de ondas, ¿correcto? Puedan permitir la reabsorción de los distintos elementos que se obtienen de lo que ingerimos en alimentos para poder para poder alimentarnos, para poder obtener vitaminas, etcétera. Cuando no hay peristaltismo, entramos a una condición que se llama ilio. El ilio se escribe así, ilio intestinal, es una condición en la cual ya no tenemos movimiento, es decir, ya no tenemos peristaltismo. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque el ilio puede tener también múltiples causas. Puede haber ilio posterior a una cirugía, puede haber ilio por problemas hidroelectrolíticos, es decir, por problemas metabólicos. Entonces, de acuerdo a la causa es que nosotros vamos a poder intervenir para poder resolver este problema.
¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ya, genial. Entonces, si bien, como les mencioné antes, podemos acceder a tomografía y radiografía, la tomografía va a ser el método que más nos va a ayudar para determinar la localización, grado y causa de la obstrucción. Sin embargo, este es un método en el cual nosotros nos vamos a apoyar cuando no tengamos claridad en el origen. ¿Por qué? Si nosotros tenemos signos característicos, como vamos a ver más adelante, van a haber algunas patologías que son de cajón, o sea, a ojos cerrados podemos determinar la condición que esté asociada, ya se podría no tomar una tomografía, ¿no? Como mencioné antes, el ileo, es decir, estamos hablando de obstrucción intestinal, se van a dividir en dos categorías, el ileo y la obstrucción mecánica. Obstrucción mecánica significa que haya algo que esté desde el punto de vista em, físico, es decir, algo que esté interrumpiendo el pasaje dentro de la luz o que esté comprimiendo por fuera, es todo lo relacionado a lo mecánico. Y el hilio funcional puede ser un hilio localizado o un generalizado adinámico. Por favor, si no me entienden, me avisan para explicarlo nuevamente. Entonces, cuando hay una obstrucción, hay una respuesta de las asas intestinales. Cuando se da la obstrucción, las asas más cercanas al punto de obstrucción, por eso se dice aquí asas proximales, se van a dilatar con presencia de aire o líquido en su interior. La peristalsis va a continuar. Recuerden lo que les dije, peristalsis es el movimiento intestinal. Va a continuar, excepto en las fascias que presentan hilio. Y esto va a ocurrir porque el peristaltismo va a intentar propulsar el contenido intestinal. O sea, va a continuar empujando, empujando, empujando hasta que se libere. Las asas distales a la obstrucción, es decir, las más lejanas, eventualmente se van a descomprimir, van a permitir la salida de aire a medida que su contenido es evacuado, si es que se lograra evacuar. En el caso de la obstrucción mecánica, el asa más dilatada será el asa que presenta el mayor diámetro previo a la obstrucción, como por ejemplo en el caso del ciego, o el asa que esté justo proximal a la obstrucción. La gran mayoría de pacientes, y esto se los mencioné antes, vienen con dolor, distensión abdominal o constipación. ¿Alguien me puede decir qué significa constipación? Por favor, alguien que me diga qué es constipación. ¿Qué pasa si les llega un paciente con constipación, doctores? ¿Qué pasa si una mamá mañana o pasado mañana les escribe y les dice, oye, mi hijito está con constipación, ¿qué es? ¿Qué le responderían? Es estreñimiento, ¿no? Claro, exacto. Así de sencillo, una constipación es un estreñimiento, ¿ya? Entonces muchas veces, y esto también es importante, te llega un pacientito, sobre todo cuando es muy chiquito, cuando es muy abuelito, con la barriga distendida, doloroso, ¿no? Vómitos, pero ahí ustedes tienen que ser semiólogos, buenos médicos y preguntar, oye, ¿hace cuánto tiempo que tu paciente no hace deposiciones? Pucha, doctor, una semana. Entonces le hace su radiografía de abdomen y le encuentras pues que el pobre está repleto de caca. Y muchas veces le haces un enema evacuante y ¡pum! Asunto resuelto. Sale todo el huaico y ¡pum! Listo, arreglado. Pero evidentemente van a haber factores que les van a permitir a ustedes diferenciar si es que esta condición puede resolverse con un enema, por ejemplo, o si realmente es un abdomen agudo. Por eso, clínica manda. Clínica manda. Y estos son exámenes auxiliares que los van a ayudar a ustedes a definir cómo actuar. En el caso de obstrucciones prolongadas, lo que va a ocurrir es un incremento de la presión intraluminal, es decir, la presión por dentro de la luz del intestino. Esto va a afectar la vasculatura del intestino. ¿Por qué? Porque ese flujo sanguíneo va a verse afectado y va a irrigarse menos. Por lo tanto, eventualmente puede ocurrir necrosis y por lo tanto, cuando hay necrosis, ustedes saben que se producen pues, áreas de infarto y estas áreas de infarto terminan en perforación. Por lo tanto, esto puede terminar en una peritonitis. El hilo localizado en un asa centinela es una irritación focal por inflamación de un órgano o víscera adyacente, como ustedes lo han explicado
En las clases de práctica hay patologías que nos pueden mostrar algunas asas centinelas en zonas bien localizadas, ¿no? Como el caso de la pancreatitis. Más frecuente en asas de intestino delgado, la irritación ocasiona la pérdida de la función normal del asa que se torna aperistáltica y que se tiende a ver dilatada, ya que la obstrucción funcional va a permitir el paso de aire, por lo cual es posible también ver este contenido en el recto sigmoides. Cuando estemos frente a un cuadro de obstrucción intestinal, vamos a buscar dilatación, presencia de una o dos asas que persisten dilatadas de intestino delgado mayor a 2,5 centímetros. Ese es nuestro punto de corte. Se dice persistente porque estas mismas asas se mantienen dilatadas en múltiples pistas del abdomen y en estudios realizados a lo largo del curso del cuadro. Es decir, vas a comparar las evaluaciones de tu paciente para poder comparar si es que ese cuadro remite o persiste. También se pueden presentar en asas de intestino grueso como nivel del ciego en el caso de una apendicitis. Ojo, esto no es patognomónico, pero se puede ver. Y se pueden ver niveles hidroaéreos en el asa centinela o gas en el recto sigmoides. Por ejemplo, aquí estamos viendo todo este trayecto es de asas dilatadas, ¿no? En este caso, estas son asas centinelas en pancreatitis, paciente en supino y paciente en prono, ¿no? Como les he mencionado antes, no se confundan con esto. Esto de acá es contenido sólido del colon. En el caso del ilio dinámico generalizado, todas las asas presentan disminución del peristaltismo. Todas. El aire deglutido dilata las asas de intestino delgado y grueso y la gran mayoría de veces es el resultado de una cirugía abdominal donde se han manipulado las asas intestinales. O también en pacientes que tengan trastornos hidroelectrolíticos, la gran mayoría de veces por hipocalemia. En este caso, es decir, de un hilo dinámico generalizado, todas las asas contienen aire y se ven dilatadas. Esto es mucho, mucho más grosero que lo que hemos visto antes. La ausencia de peristaltismo y la continua producción de secreciones intestinales pueden producir la presencia de múltiples niveles hidroaéreos y como es una obstrucción funcional, se va a ver aire en el recto sigmoides. Clínicamente, los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos o ausentes. Se dan cuenta de que aquí tenemos una dilatación marcada prácticamente a todo nivel de las asas delgadas. Y miren a lo que les refieren aquí, ¿no? Paciente con antecedente de cirugía de colon. Entonces, este es un cuadro, un hilo dinámico generalizado. O sea, no estamos viendo solo una cita, sino un montón de asas que están dilatadas. Obstrucción mecánica de intestino delgado, como les mencioné antes. Acá puede haber un problema intrínseco, es decir, por dentro, o extrínseco, que obstruye la luz del asa. Extrínseco significa que algo por fuera está aplastando el intestino. Intrínseco, algo que pueda estar por dentro, puede ser desde un tumor, puede ser hasta un pecaloma, o puede ser algún problema de la pared del intestino, ¿no? Entonces, la condición final es que sea intrínseco o extrínseco, se va a obstruir la luz del asa. Con el tiempo se va a producir una dilatación del asa proximal de la obstrucción. Los movimientos peristálticos continúan y pueden incrementar en un esfuerzo para vencer la obstrucción, y esto es lo que condiciona el dolor. Esto es lo que condiciona el dolor. Las asas distales de la obstrucción vacían su contenido y si ha pasado mucho tiempo y la obstrucción es completa, no se va a ver aire en el recto sigmoides. ¿Qué causas tenemos de obstrucción mecánica del intestino delgado? Adherencias, tumores malignos, hernias, ilios por cálculos biliares, aunque esto la verdad que es raro, invaginación intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn. ¿Qué vamos a ver en estos casos? Múltiples asas dilatadas de intestino delgado con un diámetro mayor a 2,5 centímetros, próxima a la obstrucción, muchas asas superpuestas una sobre la otra a medida que se van dilatando. Mientras más proximal sea la obstrucción, menor será el número de asas dilatadas y viceversa. Ahora, como un pequeño aporte en este caso, siempre en los casos en los cuales tengamos una dilatación
tan marcada y de tantas asas, sí es conveniente complementar con una tomografía, ¿de acuerdo? Porque esta superposición de asas que estamos viendo en casos como los que venimos conversando, nos pueden afectar la calidad de la imagen, por lo tanto, tendríamos que definir de forma rápida si es un cuadro quirúrgico o no, sobre todo porque podemos encontrar múltiples niveles hidroaéreos. Entonces, como ya les explicaba antes, ¿no? Si es que esta condición no se resuelve rápidamente, esto va a terminar en una perforación intestinal. Miren aquí, se ve cómo intestino delgado en sus distintas porciones está dilatado, ¿no? Esto es bastante evidente. Y es más, un pequeño aporte es que nosotros podemos ver esta dilatación de asas por ecografía y se va a ver así. Permítame así. Así se va a ver por ecografía. O sea, si por algún motivo este paciente tuviera chance de hacerse una ecografía, ecográficamente lo que vamos a ver, perdóname un segundito para encontrar esa imagen. Acá está. Esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver. Así se van a ver las heces intestinales por ecografía, ¿no? Y como se están dando cuenta aquí, las válvulas conniventes también se están viendo con claridad, ¿no? Entonces, ¿todo claro hasta ahora? ¿No los estoy mareando? Porque estoy tocando algunos temas que no están en la clase. ¿Entonces? Sí, doctor, todo claro. Genial. Bien. Y miren, acá menciona la imagen que es una obstrucción parcial por adherencias, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que las adherencias se producen en los pacientes que han sido operados. No pueden haber adherencias en pacientes que no han sido operados. Y sobre todo tengan en cuenta que un paciente que tenga más cirugías abdominales va a tener mayor riesgo de adherencias. ¿Qué podemos ver si tenemos chance de hacerle al paciente una tomografía? Asas dilatadas de intestino delgado igual en un diámetro mayor a 2,5. Vamos a poder identificar el punto de transición o la zona donde empieza la obstrucción. Si no hubiera una masa no hay, y el paciente ha tenido cirugías previas, hay que considerar la posibilidad de adherencias. En el colon y asas intestino delgado distales se va a ver colapso, es decir, van a verse aplastadas. Puede haber también obstrucción de asa cerrada o, en su efecto, también signos de estrangulación, sobre todo cuando tenemos patologías específicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta tomografía en corte axial, estamos sobre todo yéndonos hacia la región pélvica, estamos viendo una marcada dilatación de asas intestinales con contenido aéreo, pero también con contenido líquido, ¿no? Y según lo que nos describe esta imagen está asociada a una hernia de Spiegel. Una hernia de Spiegel es una hernia poco frecuente, ¿no? Que se localiza entre la fascia del músculo recto anterior y las vainas de los oblicuos, ¿no? El mayor, menor y transverso. Recuerden ustedes el concepto de hernia, ¿no? La hernia es un defecto de la pared abdominal por donde va a protruir contenido. Y perdonen, solamente para cerrar la idea, cuando un, una asa intestinal protruye, acá está, esta imagen está buena, ahí está, protruye y esta no regresa, lo que va a ocurrir aquí es un estrangulamiento y eso es lo que va a generar todos los efectos que les he mencionado antes, ¿no? Isquemia, necrosis y eventualmente perforación. Igual aquí, estamos viendo múltiples asas dilatadas con contenido aéreo e hídrico dentro de las asas. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Creo que se los mencioné en clase. ¿Qué es? Un quiste renal, simple. Clasificación Bosniak 1.
Gracias, doctores. No esperaba menos. Bueno, pasamos a las obstrucciones mecánicas de intestino grueso. Igual, causas extrínsecas o intrínsecas. A medida que pasa el tiempo, va a haber una dilatación de la grasa proximal a la obstrucción, siendo el ciego la de mayor diámetro. Los movimientos peristálticos van a continuar y pueden incrementar un esfuerzo para vencer la obstrucción. Y las porciones distales, las porciones del colon distal van a la obstrucción, van a vaciar su contenido. En el caso de patología de intestino grueso, no se suelen ver niveles hidroaéreos, porque ya sabemos que desde el punto de vista anatómico, el intestino grueso ya es la porción final, ¿no? A diferencia del intestino delgado. Y no hay presencia de aire en rectos sigmoides. Las causas: tumores, hernias, vólvulo, y esto es algo bien frecuente, algo que ustedes incluso pueden diagnosticar solo con una radiografía, en el cual el colon sigmoides presenta una torsión sobre su eje y origina una obstrucción del colon. ¿Pueden haber vólvulos también de intestino delgado? Sí pueden haber, pero lo más frecuente es que sea sigmoides. Diverticulitis, poco frecuente. Invaginación intestinal. ¿Qué entienden ustedes por invaginación, doctores, a todo esto? ¿Alguien me puede explicar? Este es el momento en el que se los puedo explicar si es que no lo tienen claro, pero díganme si saben o no. Yo entiendo que es como que algo cuando como que se mete hacia adentro o algo así, ¿no? Claro, o sea, tienes el intestino y lo que ocurre en una invaginación es esto. Se mete una porción de intestino dentro del intestino. Eso es una invaginación. Eso es una invaginación, como están viendo aquí. O intussuscepción, también se conoce así. ¿Correcto? ¿Todo claro? Entonces, evidentemente, eso también va a ser una causa mecánica. Ahora, ¿qué encontramos en las imágenes? Colon dilatado hasta el punto de la obstrucción, el intestino delgado no va a estar dilatado, salvo haya alguna incontinencia de la válvula ileocecal, recto con escaso gas o gas ausente, y ningún nivel o escasos niveles hidroaéreos, ¿no? Acá miren, por ejemplo, esto es recontra evidente, ¿no? Que tenemos el intestino, las asas gruesas dilatadas, que dice IgS, intestino grueso, y lo que estamos viendo es aparentemente un carcinoma de colon, ¿no? Señalado por las flechitas, como causa mecánica. Este signo ya se los expliqué en clase, signo en grano de café, que tiene un granito de café al lado para entenderlo, que como les mencioné es porque se produce una rotación a nivel del sigmoide, ¿no? Por lo tanto, este se dilata y nos da esta imagen que es característica y patognomónica. O sea, eso sí es, ya si encuentran esa imagen, pueden diagnosticar sin ningún problema y poder conversar también con el cirujano porque esta condición también tiene que resolverse rápidamente. Ahora, el síndrome de Ogier es una dilatación aguda del colon en ausencia de una obstrucción asociada. Entonces, normalmente esto se considera una pseudoobstrucción, pero clínicamente se comporta como si fuera una obstrucción intestinal. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que las causas están asociadas sobre todo a un hilo dinámico severo y que puede tener, y para poder identificar cuál es la causa tendrían que ver cuáles son los antecedentes del paciente, ¿no? Entonces, el tema de fondo es tener claro que hay una dilatación de esas gruesas, que hay una pseudoobstrucción y que esta no necesariamente va a estar asociada a causas mecánicas. Bien, hasta aquí todo claro, porque ya estamos entrando la parte final. Sí, doctor. Genial. Aire extraluminal en el abdomen. ¿Qué significa esto? Aire en la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una radiografía de abdomen en posición de pie. Sirve para observar aire libre en la cavidad peritoneal, observar niveles hidroaéreos intraluminales en las asas intestinales. Pero nosotros tenemos que saber que hay ubicaciones de aire extraluminal más frecuentes, intraperitoneales, retroperitoneales, neumatosis, neumobilia. Estas son evidentemente causas patológicas. Ahora, ¿qué signos podemos encontrar? Aire debajo del diafragma. ¿Cómo se llama esto?
Lo hemos visto, ha sido pregunta del examen que les tomé. ¿Cómo se llama el aire bajo el diafragma? Hola. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo, exacto. Genial, doctora, muchas gracias. Efectivamente. Entonces, cuando veamos, como en estas imágenes, aire debajo del diafragma o a ese nivel, eso es neumoperitoneo. Miren, bueno, acá hay una imagen igual, ¿no? Estas imágenes radiopacas son características de neumoperitoneo, ¿no? Que no son indicador de que hay aire dentro de la cavidad. En esta tomografía, ¿alguien puede ayudarme a mencionar qué les llama la atención? Vamos chicos, anímense. Aquí está el aire, pues amigos. Aquí. Y como el paciente está echado, este aire tiende a irse hacia arriba. Pero miren aquí también, llama la atención que tenemos aire alrededor del hígado. Esta es una radiografía en la cual el paciente está en decúbito lateral. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo el aire se desplaza también hacia arriba al estar en dicha posición. Aquí igual, pero acá hay un detalle adicional, ¿no? Porque aquí a mí lo que me llama la atención aquí es la superposición de esta estructura hueca por delante del hígado. ¿Recuerdan cómo se llama eso? Que si no me dicen que si no me dicen el nombre, ahí sí me voy a cruzar con ustedes, ¿ah? Porque está acá. Síndrome de Chilaiditi. Esa puede ser pregunta de examen. Y para que lo tengan claro, el Chilaiditi se caracteriza porque se va a superponer un nasa intestinal, ¿correcto? Habitualmente es el ángulo hepático del colon entre el diafragma y el hígado. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Miren también cómo se ve en tomografía, porque si uno hace una radiografía y de pronto tú ves aquí, ¿no? Aire, en ojos poco entrenados puede decir, uy, un neumoperitoneo, pero no, no es así. Luego, posteriormente, en una tomografía se puede confirmar, pues, que es un asa que está superpuesta al hígado, ¿no? Eso se llama síndrome de Chilaiditi. Una de las causas más frecuentes de neumoperitoneo es una úlcera péptica, ¿correcto? Perforada. Entonces, ¿qué condiciona esto? Que ingrese el aire se va hacia arriba, y lo que vamos a ver es el ligamento falciforme, que como ustedes recordarán, el ligamento falciforme es una estructura fibrosa que une la cara anterior del hígado con la pared anterior del abdomen. Por lo tanto, al existir este bloque de aire acá, lo que se hace es hacerse mucho más evidente el ligamento falciforme. Así que eso es lo que faltaba conversar, mis estimados amigos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. ¿Alguien que quiera decirme qué cosa es esto? ¿Qué signo es y qué son? Son los niveles hidroaéreos Ujú, bien. ¿Y qué signo es? ¿El signo de la? de la moneda. No. La escalera. Así es, el signo de la escalera. Ustedes mismos lo han puesto, ¿recuerdan? ¿Quiénes han expuesto? Signo de la escalera. Creo que la doctora se refería al signo de la pila de monedas, pero ese es otro signo. Sí, de hay uno que es así, creo el signo de las monedas, algo así. Sí, 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 es el signo de la pila de las monedas, también es un signo asociado a obstrucción mecánica, pero no, en este caso estábamos hablando del signo de la escalera, perdónenme, o patrón en escalera, perdón, patrón en escalera.
¿Ya? Entonces, aquí está, acá se ve bien. Patrón en escalera. Y miren, este gráfico está bien bonito antes de que se vayan, muchachos, porque me va a permitir explicarles muy bien lo que les decía respecto a las asas. Un ratito, un segundito nomás y terminamos. Quiero encontrar esa imagen, está muy bonita. Ahí está, miren. Esta imagen está muy bonita. Y lo que yo les decía al inicio de la clase es eso, ¿no? Todas las zonas más caudales, perdón, cefálicas de las asas intestinales van a adoptar esta forma y se va a ir el aire hacia arriba. Y los niveles se van a formar entre ese aire que se va hacia arriba y el contenido de líquido y sólido que se va hacia abajo. Por lo tanto, estamos viendo aquí muchos niveles y esos muchos niveles nos van a dar un patrón en forma de escaleras. Por eso se llama patrón de escalera. Niveles escalonados también. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? ¿Todo claro? La... Si me pudieran responder, les quiero dar un pequeño alcance sobre el examen de la próxima semana, con la intención de ayudarlos a subir sus notas. Daniel les va a alcanzar un archivo. Revisen ese archivo. Voy a sacar 5 preguntas de ahí. No van a estar difíciles. Les estoy indicando de dónde va a salir el examen. Por lo tanto, está en sus manos que puedan subir sus notitas. ¿Ya? O sea, ya les he pasado la, el material de lectura con Daniel. Es un material un poquito extenso. Estoy sacando esto para la asistencia, por si acaso no se asusta. Pero bastante entendible. Es un material que se utiliza para el residentado médico. Ya, así que traten de aprovecharlo. ¿Listo, Listo, autores? bien, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No, doctor, gracias. Listo. Gracias a ustedes por su tiempo, muchachos. Cuídense mucho. Disfruten su domingo. Chao.